Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Ha llegado mucha gente. Ya, chiquillos. Vamos a empezar a ver este nuevo PowerPoint, que tiene más o menos las mismas cosas que vimos respecto de la metalurgia, pero que es distinto. Entonces dijimos, ¿cierto?, que la metalurgia está dividida en dos áreas. Una es la metalurgia formativa o física, que es donde se generan aleaciones, ¿cierto?, para darle características distintas a los metales, por un lado, o también es la que a través de moldes se van logrando herramientas o elementos que me sirvan para el uso diario o para el uso de alguna industria, ¿ya? Esos son los elementos de fundición, que resultan de vaciar un metal fundido sobre un molde. Ya esa es la metalurgia formativa o física, bien resumidos, por supuesto. Pero la que a nosotros nos compete más bien es la metalurgia extractiva, que es la que tiene que ver con desde el momento en que la mina entrega el mineral a la planta, eso es la metalurgia extractiva. O sea, el chancado, la molienda si es necesaria, eh, el proceso de concentración, dependiendo si es un óxido o un sulfuro, todo eso es metalurgia extractiva. Entonces la metalurgia es el estudio general de los metales. La metalurgia extractiva, obtención comercial de metales a partir de sus menas y preparación de los metales para su uso. Entonces la metalurgia extractiva abarca desde que es recibido el mineral de la mina en planta para ser chancada, hasta que entregamos, ¿cierto?, los cátodos de cobre. En el caso del cobre sería así, ¿ya? Dice obtención comercial de metales a partir de sus menas y preparación de los metales para su uso. O sea, una vez que yo vendo el cátodo de cobre, estoy entregando, ¿cierto?, un metal por ejemplo, fabricar alambre de cobre u otros objetos que necesiten cobre de alta pureza. No es lo mismo hacer alambre de cobre con ánodos de 97-98% pureza que con cátodos de un 99,99% de pureza, ¿ya? O sea, para hacer alambre de cobre, para transmitir electricidad, se requiere de cátodos de alta pureza, no de ánodos. Por eso es tan importante refinar. Dijimos que había refinación a fuego, ¿cierto?, que es un nuevo proceso de fundición, y refinación vía hidrometalurgia, que es básicamente disolver el ánodo en una celda electrolítica y que solamente el cobre se adhiera, ¿cierto?, a los cátodos. Todo eso a través de un proceso químico que se llama electrólisis, donde se necesita de una diferencia potencial eléctrico o voltaje, ¿ya? Entonces la etapa, básicamente, bueno, la extracción de la mena es la parte minera propiamente tal. El pretratamiento de la mena vendría siendo lo que es el chancado, la molienda, reducción a metales libres y finalmente el afino o purificación. Bueno, ya sabemos que el mineral, ¿cierto?, es el compuesto que contiene el elemento de interés, ¿ya? El compuesto que contiene el elemento de interés. Por ejemplo, en el caso de la magnetita, la fórmula química es Fe3O4. Por lo tanto, ese sería el mineral que tiene el compuesto de interés. ¿Ya? Porque ahí lo que nos interesa obtener es el hierro.
La ganga son los desperdicios, ¿cierto?, que va quedando del proceso de concentración, como la arena, roca, arcilla, que esa vendría siendo la ganga en el caso de la metalurgia extractiva. Nosotros cuando estamos en la mina hablamos de estéril, ¿ya? Lo que no contiene o lo que tiene una ley inferior a la ley de corte. La ley de corte es la ley que paga el proceso minero, ¿ya? Si yo saco un mineral bajo la ley de corte, ya no se va a pagar el procesamiento minero. Entonces siempre tengo que sacar mineral sobre la ley de corte, ¿ya? Esa ley de corte puede ser 0,8%, 0,9%, 1% en el caso del cobre. Y en el caso del oro se mide en partes por millón, ¿ya? O sea, gramos de oro en toneladas de mena. Eso es parte por millón. Flotación, aplicable a sustancias que repelen el agua, ¿cierto? Pero, ¿cómo logro yo eso? En el caso del cobre lo logro agregando colectores. Un colector en específico, ¿cierto?, que ya probé en laboratorio, que me sirva para que se vuelve la mena, ¿cierto?, el mineral útil, se vuelva hidrofóbico. Hidrofóbico significa que repela el agua. Y al ponerse hidrofóbico se vuelve aerofílico, o sea, amigo del aire. Por lo tanto, va a tender a adherirse a las partículas, más bien dicho, a las burbujas de aire. A las burbujas de aire que me van a generar la inyección de aire por debajo de la celda y los espumantes que agregué a la celda de flotación. Después hay otro proceso que se llama tostación, conversión de un compuesto metálico en óxido. Tostación, conversión de un compuesto metálico en óxido. Y también existe la separación magnética. Separación magnética en el caso de la magnetita, ¿cierto? Yo utilizo grandes imanes que me permitan solamente atrapar la magnetita, o sea, la mena que voy a requerir para generar hierro. Entonces, todo lo que no sea magnetita o que tenga una ley menor va a quedar como estéril. Eso es lo que se llama separación magnética. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de una celda de flotación. Vemos que el aire, si bien está entrando por arriba, ¿cierto?, finalmente sale por abajo, va generando las burbujas que me permitan, ¿cierto?, flotar el mineral útil. Todo lo que es estéril va a tender a irse al fondo. Y lo que es mineral útil ya flotado va a salir por arriba, ¿cierto?, por rebalse. Y ahí está mostrando una polea haciendo donde una correa que permite que se mueva el agitador, que es una especie de hélice que está en el fondo. Reducción a metales libres. El método usado depende de la fuerza de unión entre los iones metálicos y los aniones. Metales menos activos existen en estado libre y no requieren reducción. Metales más activos, el óxido metálico se reduce a metal libre. O sea, lo que hago es eliminar el oxígeno, esa es la idea, esa es la reducción. El óxido metálico se reduce a metal libre. Se usa como agente reductor el carbono por su bajo costo y su fácil manejo. El carbono o carbón por su bajo costo y su fácil manejo. Purificación. Bueno, hay muchos tipos de purificación. Está la destilación, por ejemplo, el metal es más volátil que sus impurezas. La electrólisis, que es el que usamos en el caso de la electroobtención o la electrorefinación. La purificación mediante fusión por zonas, obtención de metales extremadamente puros. Entonces, como todos los metales tienen una distinta temperatura de fusión, los que funden primero los voy sacando, o por diferencia de densidad, ¿cierto? Los más pesados se van a ir al fondo y así puedo ir haciendo una separación por fluidificación. A eso se refiere.
purificación mediante fusión por zonas. Ahí están mostrando, ¿cierto?, cómo a distinta temperatura van los metales separándose, ¿cierto?, de acuerdo a su temperatura de fusión. Por ejemplo, esa es la temperatura 3, es la temperatura en que este sólido o este metal se vuelve líquido. Después, en esta temperatura que es anterior, ¿cierto?, se volvió este sólido en líquido, y el primero en que se tendió a fundir fue el metal S1, que a la temperatura 1, perdón, a la temperatura 1 se volvió líquido. Después siguió subiendo la temperatura, este siguió siendo sólido hasta la temperatura 2, donde se produjo la fundición. Y este otro, que estaba también en el horno, fundió a la temperatura T3, y ahí se volvió líquido. Entonces, así se va separando. Esa es la interfase, ¿cierto?, entre el sólido y líquido. Métodos alternativos. Algunas menas contienen varios metales que no siempre es necesario separar. Ahí se habla, por ejemplo, del proceso Kroll, que es un proceso lento, y el proceso electrolítico, que es de menor costo. La metalurgia del cobre. En el caso del cobre, es un metal de transición, ¿cierto?, de apariencia metálica y color pardo rojiza. Pero un poquito, al tiro vengo. Ya. Entonces el cobre es un metal de transición de apariencia metálica y color pardo rojizo. Entonces lo primero que se hace para obtener cobre es encontrar un yacimiento de cobre, ¿cierto? Y la extracción se hace por algún método de explotación, que va a depender de las características del yacimiento. Dice que la extracción del cobre es complicada porque contiene sulfuros de hierro y azufre, ¿ya? Entonces eso lo vuelve complejo debido a la separación que hay que hacer posteriormente. Los procesos metalúrgicos normales sufren modificaciones para extraer el cobre sin contaminante. Los procesos metalúrgicos normales sufren modificaciones para extraer el cobre sin contaminante. Ahí hay un ejemplo de cómo es el cobre nativo, ya, que ya casi no se encuentra. Concentración. Tenemos la flotación, ¿cierto?, que concentra el metal a través de la flotación, o sea, volviendo las partículas útiles o partículas con mineral de interés hidrofóbica. Después viene la tostación, que se hace para, en el fondo, reducir, ¿cierto?, a óxido fundido. Eso es cuando tengo sulfuro de hierro o azufre. Ahí hay un diagrama de flujo, ¿cierto?, que me muestra los procesos. A mano izquierda tengo, se supone, los dos tipos de mineral que están llegando, tanto los minerales sulfurados como los minerales oxidados. Ambos pasan por chancado. En el caso de los sulfurados pasan por molienda, después pasan al proceso de flotación, ¿cierto? Después, la idea es obtener un concentrado seco, por lo tanto tengo que filtrar y secar, y obtengo el concentrado de cobre que se ve ahí, que aparece con un 20 a un 30% de cobre. Hay algunas cosas que ustedes van a ver más adelante, ¿ya? Ahí vemos que el concentrado húmedo, por ejemplo, a mano izquierda, entra a un secador rotatorio. Después esto llega al convertidor teniente, se llama así porque fue creado en la operación El Teniente, una ingeniería nuestra, ¿ya?, chilena. De hecho se exporta esa ingeniería, tenemos licencia de ella. Después eso se va
a un horno eléctrico donde se refina aún más el cobre, se bota la escoria, ¿cierto? Se obtiene el metal blanco, que estamos hablando que tiene un 69% más o menos de cobre, y eso finalmente va al convertidor Pearce Smith, ¿ya? Que me entrega un cobre más purificado aún, que son los ánodos de cobre, ¿ya? También le llaman cobre blister, 97-98% de pureza. La fusión ocurre en un horno a 1400 grados Celsius y se separan básicamente dos capas, ¿cierto? Que es la mata de cobre, que tiene hierro también, la mata de cobre, y después eso pasa al horno eléctrico y después al convertidor Pearce Smith. Y la otra parte fundida es la escoria, la que sale a flote, ¿cierto? Porque tiene una densidad menor que el cobre. Y esa es la que voy sacando, ¿cierto? Para ir purificando el cobre a fuego. Proceso de conversión. Se insufla aire a la mata de cobre, ¿ya? Inyecto aire a presión a la mata de cobre. Los sulfuros de hierro se oxidan formando la escoria. Los sulfuros de hierro se oxidan formando la escoria, que se separa por un tema de densidad, ¿ya? Como es más liviana va a salir a flote. Y el cobre que se obtiene es el cobre blister. Se insufla aire o inyecto aire a presión, ¿cierto? Al cobre blister fundido y se obtiene un cobre con un 99% pureza. Más o menos, ¿cierto? 98 diría yo. Y eso es lo que le llaman cobre negro. Cobre negro. Hoy en día existen plantas de ácido sulfúrico, ya antes del 2001, todos los sulfuros, el ácido sulfídrico y otros gases sulfurosos eran arrojados a la atmósfera, eran muy contaminantes. Cuando había mucho frío, esa nube no subía y uno la olía, por ejemplo, desde Colón, cuando llegaban los buses a Colón, uno se aspiraba todo ese ácido sulfídrico y picaba la laringe, picaba la nariz, los ojos, muy desagradable. Hoy en día esos gases se capturan, ¿ya? Y se precipita, ¿cierto? El ácido sulfúrico que se genera a partir de los sulfuros. Entonces estamos generando ácido sulfúrico, aparte de producir cobre, hoy en día estamos generando ácido sulfúrico que me sirve después para las plantas de lixiviación. O sea, ese ácido sulfúrico yo lo puedo vender a distintas mineras que todavía trabajan con óxido. En todo caso, se produce tanto ácido sulfúrico que en exceso, digamos, no es equivalente a la necesidad de ácido sulfúrico en las plantas. Ahí se ven los distintos procesos, ¿cierto? Primero convertidor teniente, después horno eléctrico, después el convertidor Pearce Smith, y después ahí están mostrando la refinación a fuego para obtener ánodos de un 99,7% de cobre. Es el refino a fuego. Si no, tengo que refinarlos de forma electrolítica, ¿cierto? Donde introduzco ánodos de un 97-98% de pureza, cobre blister, y ¿cómo se dice? Lo disuelvo, ¿cierto?, en una solución ácida que me permita precipitar en los cátodos cobre puro, de un 99,99% de pureza. Ahí está mostrando, ¿cierto?, la refinería electrolítica, que finalmente me transforma los ánodos de 99,7 a 99,99% de pureza. Ahí están las reacciones químicas que ocurren, ¿cierto? Sulfuro de cobre, oxígeno, obtengo un óxido de cobre y dióxido de azufre. Abajo tengo un óxido de cobre y un sulfuro de cobre que finalmente al afinarlo a fuego voy a obtener cobre líquido y dióxido de azufre, que le llamamos cobre negro.
Entonces, primero ocurre la reacción de arriba, esta, y después ocurre la reacción de abajo. Reacción química. Procesos pirometalúrgicos, ¿cuáles son sus características? Altas temperaturas, ¿cierto? Gran cantidad de desechos, que es lo que le llamamos escoria, consumo de energía excesivo también, y emisiones contaminantes gaseosas. Todas son las características de los procesos pirometalúrgicos. Se gasta mucha energía, se generan muchos desechos y hay emisiones contaminantes a la atmósfera. Proceso hidrometalúrgico, su etapa. Bueno, lo primero que ocurre es la aglomeración, ¿se acuerdan? En una especie de tambor que se llama aglomerador, que está girando, y el mineral va entrando por ahí una vez chancado, y permite que las partículas más finas de mena se adhieran a las partículas más gruesas, formando como terrones. Y con esos terrones que salen del aglomerador, que ya tienen un baño de solución ácida, que es lo que permitió que se unan las partículas finas a las partículas gruesas, con esos terrones que salen del aglomerador o del proceso de aglomeración, yo recién voy a formar pilas o montones de material ordenado, ¿cierto?, para la lixiviación. Entonces, después de la aglomeración viene la lixiviación, ya que básicamente tiene que ver con bañar un montón de mineral, ¿cierto?, con una solución que me va a limpiar los terrones que formé por aglomeración del metal de interés. Entonces, esa solución lixiviante va a arrastrar los iones metálicos, va a arrastrar los iones metálicos de interés, que en este caso, en el caso del cobre, sería el cobre más 2 SO4. Eso se acumula, ¿cierto?, en una piscina, toda esa solución con cobre, se le llama solución pobre de cobre, o PLS, y como les decía, se concentra, entre comillas, no es que se concentre, se acumula en una piscina, el PLS. Ese PLS después se bombea a una zona donde se hace la extracción por solvente, donde agrego un solvente, un orgánico, ¿cierto?, que es afín al cobre, afín químicamente al cobre, y va a quedarse con el cobre que estaba en la solución pobre. Después ese orgánico ya cargado con la solución, perdón, ese orgánico cargado con cobre, yo lo voy a separar solamente el cobre del orgánico, mezclándolo, ¿cierto?, ese orgánico, agitándolo, ese orgánico, en una solución limpia, ácida, ¿ya? Entonces ese orgánico yo lo agregué a una solución limpia, de una solución ácida de ácido sulfúrico, parecía la que yo utilicé para la lixiviación, pero esta viene limpia, ¿cierto? No viene con restos de tierra, no viene con restos de material, entonces va a ser más afín aún que el orgánico, y como el orgánico está cargado, se va a descargar en esa solución ácida limpia. Una vez que tengo esa solución cargada, solución ácida limpia, cargada con cobre, esa es la que yo llevo a electroobtención para obtener cátodos de cobre, ¿ya? Es el proceso hidrometalúrgico para el cobre. Y los procesos hidrometalúrgicos en general ocurren de la misma forma. La base es utilizar el proceso químico de electrólisis, donde me permite migrar los iones de interés de un ánodo a un cátodo a través de una diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Las impurezas, obtención del electrolito de cobre, ¿cierto? La precipitación, los iones se precipitan a sólidos iónicos o metal libre. Esa es la precipitación de los iones de cobre, ¿cierto?, en el cátodo. Los iones se precipitan a sólidos iónicos o metal libre. Metalurgia del hierro y del acero. Algo ya vimos de esto. Tenemos altos hornos, ¿cierto? Funcionamiento, reacciones principales. Resultado de un alto horno es el arrabio, ya que es la primera concentración de metal de hierro. Obtención del acero, proceso de oxígeno básico y reacciones que son necesarias para obtener el acero.
El hierro es el metal más utilizado de la corteza terrestre, también el más abundante. El 5% de la corteza terrestre es hierro, ¿ya? Y la principal aleación que se obtiene con el hierro es el acero, que básicamente es hierro con un porcentaje de carbono menor al 2%, ¿ya? O sea, un 98% prácticamente de hierro y menos de un 2% de carbono. ¿Cómo se obtiene eso? Proceso de recuperación del hierro de sus menas. Sabemos que la mena principal, ¿cierto?, del hierro es la magnetita, por su alta ley de hierro, que aproximadamente de un 50-56% de hierro. Entonces la reducción, para separarla, ¿cierto?, se hace en un alto horno, la reducción, para separar lo útil de la escoria. Entonces tenemos varios tipos de mineral, ¿cierto?, de hierro. Los óxidos son la hematita, ¿cierto?, la limonita también, la magnetita y la ilemnita, ¿ya? Pero el principal mineral para la producción de hierro es la magnetita, por su alta ley. Carbonato, también se da como carbonato el hierro, y ese mineral se llama siderita, ¿ya?, que es un carbonato de hierro. Y también encontramos el hierro como sulfuro, por ejemplo la pirita o la pirrotita, ¿ya? Pero estos elementos, tanto como carbonato como sulfuro, no son menas para obtener hierro. Es lo que se encuentra en la naturaleza nomás. La única mena básicamente es la magnetita, Proceso de conversión de la mena de hierro a hierro metálico. Implica reacciones redox o óxido-reducción y reacciones ácido-base complejas, ¿ya? Eso lo van a aprender en química minera, ¿ya? Más química eso. La imagen que vimos de un alto horno en otro PowerPoint. Por arriba se echa, ¿cierto?, la magnetita, que es el mineral que tiene alta ley de hierro. Se agrega piedra caliza o carbonato de calcio, que es lo mismo, y carbón coque, carbón coque o carbón mineral, por arriba de la tobera. Ahí se ven las distintas alturas, y que hay distintas temperaturas, ¿cierto? En el fondo se concentra la mayor temperatura. Cómo tengo que ingresar aire, ¿cierto?, para la combustión, aire caliente para la combustión, tanto por la izquierda como por la derecha. La escoria, que es más liviana, ¿cierto?, va a flotar y va a salir por esta zona, y el hierro, el arrabio, que todavía no es 100% puro, por aquí sale arrabio, que es el hierro fundido, ¿ya?, que no está 100% puro todavía. Esas son las reacciones principales, las reacciones químicas que se producen en un alto horno. Primero, formación de los agentes reductores gaseosos, ¿cierto?, que es el monóxido de carbono y el hidrógeno gaseoso. Entonces el carbono se combina con el vapor de agua y me genera monóxido de carbono e hidrógeno. Esto ocurre a temperaturas mayores a 600 grados Celsius. Después el carbono con el dióxido de carbono o CO2, ¿cierto?, me va a generar monóxido de carbono solamente. Esto ocurre a 1700 grados Celsius. Después el carbono con el oxígeno también me va a generar monóxido de carbono a 1700 grados Celsius. Después ocurre la reducción del óxido de hierro. La reducción del óxido de hierro, o sea, lo que tengo que obtener es hierro puro y eliminar el oxígeno, por eso se llama reducción. Entonces se combina el monóxido de carbono con el F2O3 o el óxido de hierro, generando hierro fundido, ¿cierto? Y por otro lado, CO2. Abajo ocurre la reacción entre el hidrógeno gaseoso y el F2O3 sólido, y voy a obtener hierro fundido más
moléculas de vapor de agua. Todo esto ocurre a más o menos 900 grados Celsius. Formación de escorias para eliminar las impurezas de la mena. Para eso agregué carbonato de calcio, ¿cierto? O piedra caliza, como decía en la imagen. Entonces la piedra caliza, que es carbonato de calcio, va a generar óxido de calcio y CO2. Eso ocurre a 800, 900 grados Celsius. Después, esa cal, el CaO es cal, más los silicatos que hay en la mena, ¿cierto? Ahí tengo la fórmula de cuarzo, se refiere a los silicatos que están en la mena. Entonces, la cal con el cuarzo me va a generar un calcio de SiO3 líquido, que es la escoria, a 1200 grados Celsius, y la cal con esta fórmula de fósforo, ¿cierto? Un óxido de fósforo, voy a obtener finalmente calcio 3 mezclado con fósforo, con un óxido de fósforo líquido, que es básicamente la escoria a 1200 grados Celsius. Es una parte de la escoria, ¿cierto? Calcio y fósforo oxidado. Formación de impurezas en el hierro. Hay impurezas que se forman porque también hay otros elementos dentro de la mena, ¿cierto? Que yo voy ingresando por la tobera arriba. Voy a encontrar manganeso, por ejemplo, óxido manganeso más carbono. Voy a obtener manganeso líquido y monóxido de carbono a 1400 grados Celsius. El cuarzo, por otro lado, el SiO2 es cuarzo, más el carbono, voy a obtener sílice pura más monóxido de carbono. Y el fósforo, el óxido de fósforo, más el carbono, ¿cierto? Que el carbón coke que yo voy ingresando al horno, me va a generar finalmente fósforo y monóxido de carbono. Todo eso a 1400 grados Celsius. Todas estas son las reacciones químicas principales, ¿cierto? Que se generan en un alto horno. ¿Cuál es el resultado de un alto horno? El hierro obtenido es impuro, ¿cierto? Y se denomina arrabio. Contiene aproximadamente un 95% de hierro, 3 a 4% de carbono y otras impurezas. Se vuelve a fundir y se pasa a moldes y se enfría, convirtiéndose en hierro colado. Hierro colado se le llama colada de hierro porque yo la agregué en estado líquido a un molde, ¿ya? La colada es vaciar metal fundido sobre un molde, eso es colada. Entonces se vuelve a fundir el arrabio para refinarlo, ¿cierto? Y se pasa a moldes y se enfría. Entonces en esa vuelta a fundir también obtengo escoria para obtener hierro colado o hierro puro. Obtención en el proceso de oxígeno básico, ¿cierto? Ahí tengo otro horno, ¿cierto? Donde estoy inyectando oxígeno por arriba. Los gases de producto de la combustión salen por la derecha, ¿cierto? Ahí, por aquí ingreso el oxígeno, por aquí salen los gases producto de la combustión, como el monóxido de carbono, el CO2, los gases sulfurosos. Y también voy enfriando esta zona, ¿cierto? Con agua de refrigeración. Y aquí se obtiene el hierro fundido. Este es el horno de oxígeno básico. Pasos para transformar el arrabio en acero. El arrabio, ¿se acuerdan de lo que me daba el horno, el alto horno? El arrabio, que tenía un 95% de hierro. Oxidación de las impurezas, carbono, sílice, fósforo, manganeso, azufre. Esos son impurezas en el caso del acero. Entonces, obtención de acero al carbono. Se reduce el contenido de carbono y también contiene otras impurezas. Entonces, la idea es reducir la cantidad de carbono a menos de un 2% y con eso yo obtengo acero. Y se pueden añadir distintos elementos dependiendo del acero que yo quiera formar. O solo acero al molibdeno, acero al cromo, acero al níquel. ¿Ya? Entonces, esos elementos en menor cantidad son los que me permiten obtener propiedades deseadas del acero. Por ejemplo, que sea inoxidable
que sea más competente, que sea resistente a la abrasión, como el ejemplo en el caso del molibdeno, el acero al molibdeno, es un acero que es resistente a la abrasión, ¿ya? Entonces, acero al vanadio, entonces va a depender del elemento que yo le quiera añadir para darle una propiedad deseada al acero. Que eso es cuando ya estoy trabajando acero ya para hacer piezas, por ejemplo, para la minería. Si quiero hacer un acero inoxidable, voy a agregarle níquel, por ejemplo. Reacciones de los procesos de fabricación del acero. Entonces, el oxígeno se une con el carbono, generando monóxido de carbono. Por lo tanto, estoy sacando carbono del acero. El óxido de hierro más el sílice va a generar simplemente cuarzo y hierro fundido. El óxido de hierro con el manganeso me va a generar hierro fundido y óxido manganeso. El óxido de hierro con el sílice va a generar una especie de silicato que tiene hierro. Y finalmente el óxido manganeso con el sílice también me va a formar una especie de silicato fundido, ¿cierto? Con manganeso, que es la escoria. De ahí tengo el fósforo y el oxígeno, que me va a formar escoria también, óxido de fósforo, y la cal, ¿cierto? La cal con esa escoria me va a generar otra escoria, que es básicamente una aleación entre calcio y fósforo oxidado. Vamos a ver otro PowerPoint ahora. Esperemos un poquito mientras abro el otro PowerPoint. Vamos a ver un poco de celdas de flotación, para que tengan idea más generales de lo que son las celdas de flotación. Después todas estas cosas ustedes las van a ver en profundidad en los ramos de metalurgia, ¿ya? Estoy pasándole pinceladas nomás de esta materia. Celdas de flotación, entonces. ¿Cuáles son las funciones de una celda de flotación? Mantener todas las partículas en suspensión dentro de la pulpa en forma efectiva. Para eso está el mezclador, ¿cierto? Con el fin de prevenir la sedimentación, especialmente de las partículas útiles, las que tienen cobre, en el caso de la metalurgia del cobre. 2. Producir una buena aireación que permita la diseminación de las burbujas, ¿cierto? Para que puedan tener contacto con el mineral útil. Entonces la idea es producir una buena aireación para que todas las burbujas puedan ocupar, ojalá, todas las celdas de flotación, para así propiciar, ¿cierto?, ese encuentro con las partículas útiles. 3. Promover las colisiones, ¿cierto?, entre las burbujas y las partículas útiles para que se puedan adherir las partículas útiles a las burbujas y así poder flotarlas. En el caso del cobre, las partículas útiles van a ser los sulfuros de cobre, o sea, partículas de cobalina, calcosina, calcopirita, ¿cierto?, o bornita. Esos son los sulfuros de cobre. Entonces la idea es flotar esas partículas que tienen cobre sulfurado. ¿Cuáles son? La bornita, la calcopirita, la calcosina y la cobalina. Esos son los sulfuros principales de cobre. Y la pirita a mí no me interesa, así que tengo que decantarla ahí mismo. Mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de la espuma. Por eso el mezclador está abajo, porque si se está moviendo mucho la espuma, va a tender a reventarse las burbujas y al reventarse las burbujas, van a perder, ¿cierto?, el cobre que se adhirió a las burbujas. Entonces la idea es que en la parte alta de la celda haya una cierta quietud para yo poder sacar la espuma
sin que se reviente. Entonces mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma. Sí, la columna de espuma se refiere al espesor de espuma que se está acumulando en la parte superior de la celda. Proveer un eficiente transporte, esta otra función, ¿cierto?, de la flotación, proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del concentrado y del relave, ¿ya? Entonces la celda, por un lado, está recibiendo pulpa, que viene del molino, que es básicamente mineral, mena, ¿cierto?, molida, con colector. Esa pulpa es recibida en la celda, y por abajo, ¿cierto?, yo voy sacando el relave, y por arriba, ¿cierto?, a través de la espuma, voy obteniendo el concentrado húmedo. Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma, la aireación de la pulpa y el grado de agitación. Entonces, eso también es importante. Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa, cuánta pulpa hay dentro de la celda, y de la espuma, la aireación de la pulpa y del grado de agitación. Características que deben reunir las celdas de flotación. Facilidad para la alimentación de la pulpa en forma continua. Facilidad para la alimentación de la pulpa en forma continua. 2. Mantener la pulpa en estado de suspensión. Mantener la pulpa en estado de suspensión. O sea, tratar que la mezcla que esté en las celdas sea homogénea. ¿Para qué? Para mantener, ¿cierto?, esa propiciación de encuentro entre las burbujas y las partículas útiles. No debe ocurrir la sedimentación de las partículas útiles. No debe ocurrir la sedimentación de las partículas útiles, o si no, no voy a poder flotarlas. Y la separación adecuada del concentrado y del relave. Y la separación adecuada del concentrado y del relave. Todas esas son las características que debe reunir una celda de flotación. Eficiencia de una celda de flotación. La eficiencia de una celda de flotación se determina por los siguientes aspectos. Tonelaje que se puede tratar por unidad de volumen. Tonelaje de mineral que se puede tratar por unidad de volumen. Por ejemplo, gramos por litro, ¿ya? O kilos por metros cúbicos, ¿ya? Calidad de los productos obtenidos y las recuperaciones. Eso también te va a medir la eficiencia de una celda de flotación. La calidad de los productos obtenidos, o sea, el concentrado húmedo, y la recuperación. ¿Cuánto realmente de cobre puede recuperar del que entró? Porque por un lado entra una cantidad de cobre, ¿cierto?, del proceso de molienda. ¿Cuánto fui capaz de todo el cobre que ingresó a la celda de flotar? Porque nunca, lamentablemente, se puede flotar el 100%. Entonces, a eso se refiere con la recuperación. Entonces, una forma de medir la eficiencia de una celda de flotación es la calidad del concentrado y qué porcentaje de recuperación obtuve realmente del cobre. Lamentablemente siempre parte del cobre yo no lo voy a flotar y se va a ir por el relave. Por eso hay empresas que incluso tratan los relaves para tratar de sacar el cobre que pasó a relave. Por ejemplo, la minera Florida trata los relaves del teniente y también obtiene cobre a partir del tratamiento de sus relaves. 3. Consumo de energía eléctrica. ¿Cierto? Entre más electricidad utilice una celda, obviamente va a ser menos eficiente. Reactivos. ¿Cuántos reactivos necesito agregarle a esa celda de flotación? Entonces, de alguna forma, la celda me va a medir su eficiencia, ¿cierto? Dependiendo cuánta energía utilice, cuántos reactivos, con el fin de obtener, ¿qué cosa? Los resultados óptimos, ¿ya? Entonces, no todas las celdas van a utilizar la misma energía ni la misma cantidad de reactivos para flotar el mineral útil. La idea es que ojalá utilice la menor energía posible y la menor cantidad de reactivos, porque los reactivos hay que comprarlos, ¿cierto? Gastos de operación y mantención por tonelada de mineral tratado. Bueno, como son máquinas, hay que hacerle mantenciones, necesitan de repuesto. Por lo tanto, entre más mantención y más repuestos utilicen, van a ser menos eficientes. ¿Cómo se mide eso? Gastos o consumo
de mantención y operación por tonelada de mineral tratado, ¿cierto?, que pasó por la celda. Existen celdas de flotación mecánica, ¿cierto? Las celdas de flotación mecánicas tienen tres zonas típicas dentro de la celda. Una es la zona de alta turbulencia, donde está, ¿cierto?, el mecanismo de agitación, que es una especie de hélice en el fondo. Esa es la zona de alta turbulencia, que está a nivel del mecanismo de agitación. Una zona intermedia, que es de relativa calma, y una zona superior, que debe ser calmada para que la espuma no se reviente. Entonces la zona de agitación es aquella donde se produce la adhesión partícula-burbuja. En esta zona debe existir condiciones hidrodinámicas y físico-químicas que favorezcan este contacto. Esa es la zona de agitación. Es aquella donde se produce la adhesión partícula-burbuja. La zona intermedia se caracteriza por ser una zona de relativa calma, lo que favorece la migración de las burbujas hacia la superficie de la celda. Se supone que esas burbujas van subiendo ya con el cobre adherido, en el caso de la metalurgia del cobre. La zona superior corresponde a la fase acuosa, formada por burbujas especialmente. La espuma descarga por rebalse natural o con la ayuda de paletas mecánicas. Cuando la turbulencia en la interfase pulpa-espuma es alta, se produce contaminación, ¿cierto?, del concentrado debido al arrastre significativo de pulpa hacia la espuma. Entonces, por eso tiene que ser una zona calma, la zona superior, porque ahí dice claramente, cuando la turbulencia en la interfase pulpa-espuma es alta, o sea, justo donde termina la pulpa y comienza la espuma, se produce contaminación, ¿cierto?, del concentrado húmedo, y puedo arrastrar material de pulpa que todavía contiene ganga, ¿ya?, que no ha sido flotado. Ahí están las distintas zonas, ¿cierto? Zona de espuma, que es la zona alta, la zona intermedia, que es la zona de mineralización, y la zona de mezclado, que es la zona, como decía acá, ¿cierto?, de agitación. Entonces tenemos la zona de agitación, zona intermedia y zona superior. Ahí aparece con otro nombre: zona de espuma, zona de mineralización y zona de mezclado. Hay una celda de flotación de marca Wemco, que es uno de los fabricantes principales de celdas de flotación. Ahí te están mostrando las distintas zonas. Por aquí entra el aire, ¿cierto? Finalmente baja y sale por el fondo de la celda. El dispersor o estator, lo que permite, ¿cierto?, que las burbujas pasen sin mayor problema hacia arriba. El rotor, lo que permite el giro, ¿cierto?, del mezclador. El estanque cilíndrico y el tubo de sección cónico. En esta esquina se les pone unas pequeñas aletas para evitar que el material llegue ahí. ¿Por qué? Porque en esa zona prácticamente no hay movimiento, entonces no hay, si mantenemos esa zona sin nada ahí, se va a acumular pulpa con mineral que no voy a poder sacar. Aquí está el motor eléctrico, ¿cierto?, que permite a través de una polea el giro, ¿cierto?, del mezclador. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista de las partículas, ¿cierto?, cómo se mueven, cómo se mueve el agua. Entonces, ese es el movimiento que están teniendo las partículas, y las burbujas van saliendo hacia arriba. Ese movimiento es el que permite, ¿cierto?, que las burbujas que se están formando en la parte baja puedan intersectar, ¿cierto?, el mineral útil. Por ahí está saliendo, ¿cierto?, el concentrado húmedo, y por abajo sale el relave. Por aquí inyecta la pulpa nueva, la que todavía no ha pasado por flotación, la que viene del molino. Entonces, este es el proceso de agitación. Si uno pudiera ver como con flechas cómo se mueve el material, así se vería. Por arriba entonces sale la espuma con concentrado húmedo y por abajo el relave. Ahí tengo una celda de flotación Wemco de una planta que se llama Laguna Seca. Y vamos a ver, ahí se ven las partes que les decía yo, que son como aletas para evitar justamente que se acumule la pulpa en esa zona, porque aquí no hay movimiento, ¿ya?
por la hidrodinámica que se genera aquí, aquí no hay movimiento, entonces no hay posibilidad de que las burbujas puedan atrapar partículas útiles. El volumen útil de esa celda es de 160 metros cúbicos, ¿ya? Enorme, ¿cierto? Potencia instalada 186,5 kWh. Control de aire aspirado. Tambor de aspiración de aire. El movimiento que va generando, ¿cierto? Que se va generando dentro de la celda. Cono acelerador. Entonces son las partes componentes de una celda de flotación WEMCO. Estabilizador de espuma. Entonces tiene esas como aletas para evitar que gire mucho arriba, para ir frenando el giro que estoy provocando abajo. Difusor de espuma. Collar de traslape. Tubo de aspiración. Biseles, esos son los biseles o pequeñas aletas que van en la parte baja para evitar que se acumule ahí la pulpa. Piso falso. Hay un piso falso, ¿cierto? Porque tengo que sostener toda esa estructura y generar burbujas, ¿cierto? Que van a salir por acá abajo y van a subir. La máquina propiamente tal, ¿cierto? El motor eléctrico está a la izquierda. La altura máxima que va a alcanzar la espuma. Concentricidad entre las partes, entre el collar y el tubo de aspiración. Traslape. Celda de flotación mecánica. Esta imagen ya la habíamos visto. Por aquí entra la gente y revisa, ¿cierto? Hace mantención. Por aquí arriba sale la espuma con el concentrado húmedo. Por aquí abajo la ganga, ¿cierto? Con el relave. Especialmente en el cobre, ahí lo que va a salir es pirita. Ahí está el mezclador tipo U, que tiene esto se le llama impulsor, ¿cierto? Esta es la parte que se llama difusor, que permite que salga a distintos lados de forma ordenada la mezcla. Entonces contiene esas dos partes, el impulsor y el difusor. Esa es la parte de agitación tipo U. Es la parte de agitación de una celda tipo U. Ahí vemos varias celdas trabajando, celdas industriales, que nos permite ver, ¿cierto?, la espuma con concentrado húmedo de cobre. Columnas de flotación. Esta es otra forma de flotación donde no se utilizan celdas, se llaman columnas de flotación. La tecnología de flotación columnar ha logrado una amplia aceptación en la industria por las ventajas que ofrece sobre los equipos de flotación, en las etapas especialmente cleaner y recleaner, que son etapas de flotación, ¿ya? Hay varias etapas de flotación. Las ventajas de las columnas se pueden resumir en los siguientes puntos. Se obtienen mejores leyes, menor costo de operación, ya que no tengo en las columnas de flotación no tengo agitación mecánica en el fondo, entonces hay un menor costo de operación, menor costo de capital y control superior. Esas son las ventajas de la flotación columnar. En columnas de flotación. Columnas de flotación. ¿Cuáles son las principales características? Ventaja de las columnas de flotación en relación a las celdas de flotación. ¿Cuáles son las ventajas de las columnas de flotación en relación a las celdas de flotación convencionales que vimos antes? 1. Espacio ocupado en la planta es reducido. Se refiere en planta, o sea, en la base. El espacio ocupado en la planta es reducido. Más capacidad de flotación instalada por unidad de superficie. Como es una columna, tiende a ser alta, ¿cierto? Es mucho más alta que una celda de flotación convencional, ocupa poco espacio en planta, en la base, ¿ya? Y por lo tanto, un equipo, ¿cierto?, va a tener mayor capacidad de flotación por unidad de superficie del edificio. Estoy hablando de la superficie, en la base.
Bajo costo de capital, menor espacio superficial. No se ha hablado de la altura acá. Bajo costo de capital, menor espacio, instalación eléctrica más sencilla. No lleva un agitador, eso hace que gaste menos energía, ¿cierto? Menor costo de mantenimiento, como no tiene un agitador y no tiene un motor eléctrico que mueva el agitador, tiene un menor costo de mantenimiento. Mejor control de proceso, Productos obtenidos son de mejor calidad, leyes más elevadas de la especie útil para recuperaciones similares. O sea, se obtienen leyes más elevadas de la especie útil del concentrado para recuperaciones similares. Beneficios obtenidos con las columnas de flotación. La capacidad de las columnas de producir concentrados de ley superior con recuperaciones similares deriva de la mejora que se consigue en la selectividad combinada con el lavado de espuma. Entonces, arriba en la parte superior se produce un lavado de espuma que no se produce en las celdas convencionales. Entonces, la capacidad de las columnas de producir concentrados de ley superior con recuperaciones similares deriva de la mejora que se consigue en la selectividad combinada con el lavado de espuma, que remueve la ganga arrastrada por la espuma, que generalmente es asociada con la pulpa de alimentación. En la alimentación de cobre, por ejemplo, se han reportado mejoras entre un 2 a 4% en la ley. 2 a 4% en la ley. Al tiro vengo, espera un poquito. Ya. Entonces, la introducción del agua de lavado permite a la columna operar con un bias positivo, el cual asegura que cualquier partícula de ganga que fue arrastrada desde la pulpa a la espuma en la zona de interfase se libere, ¿cierto? Se libere, porque estoy lavando la espuma por arriba. En la práctica operacional, el bias se puede definir como la razón entre el flujo de colas, o sea, relave, y el flujo de alimentación de las columnas. En este caso, un bias positivo corresponde a una razón mayor que 1. Entonces, el bias es una razón simplemente entre el flujo de colas y el flujo de alimentación de las columnas. Otra ventaja, la reducción en costos de operación con columnas puede atribuirse generalmente a la carencia de partes móviles. La reducción en costos de operación con columnas puede atribuirse generalmente a la carencia de partes móviles. Toda la potencia de agitación mecánica se elimina, ¿ya? No tengo un agitador abajo, no tengo un motor eléctrico con poleas que me permita la agitación, así como la necesidad de mantención y reemplazo de agitadores o estatores. Entonces no tengo esos problemas. Eso me implica menor costo de energía, menor costo de mantención. El menor costo de capital del equipo se atribuye a su mejor eficiencia metalúrgica y al hecho de que la capacidad de flotación está en la dirección vertical. Esto generalmente se traduce en un arreglo más compacto para la planta. Un ejemplo de la eficiencia superior de las columnas se aprecia en la flotación de molibdeno. Ya acuérdense que el cobre está asociado al molibdeno, entonces cuando yo exploto cobre generalmente también estoy sacando molibdeno. Entonces un ejemplo de la eficiencia superior de las columnas se aprecia en la flotación de molibdeno, donde es normalmente posible reemplazar 2 etapas de limpieza convencional por 3 etapas de flotación columnar. Entonces, en vez de hacer 2 etapas de cleaner y recleaner convencional, con las celdas convencionales que les mostré al principio, se reemplazan esas 2 etapas por 3 etapas de flotación columnar. Las mejoras en control y estabilidad puede atribuirse a la simplificación del circuito, por ejemplo, un número reducido de etapas y la aplicación de hardware para el control moderno de procesos a un mayor número de variables de control disponibles, en particular para el lavado de espuma. Entonces, las mejoras en control y estabilidad se atribuye principalmente a la simplificación del circuito, por ejemplo, un número reducido de etapas y la aplicación de hardware especializado, ¿cierto?,
de control moderno de los procesos a un mayor número de variables de control disponibles, en particular para el lavado de espuma. Ahí está un esquema, ¿cierto?, de una columna de flotación. Entonces, si bien ocupa poco espacio en la planta, es bien alta, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, ocupa poco espacio en planta, pero son altas. Por aquí se produce el agua de lavado. Está el área de limpieza, ¿cierto?, donde se junta la espuma con la pulpa. Por aquí entra el aire, ¿cierto? La alimentación de la pulpa, que viene del molino. Agua, aire. Por aquí sale abajo el relave. Esta es el área donde se supone que las burbujas deben interceptar las partículas útiles, por eso se llama área de recolección. Ahí nuevamente tenemos una columna de flotación, ahí se ve una imagen de lo que son las columnas de flotación. Son estructuras altas de varios pisos, ¿cierto? Lo mismo, agua de lavado por arriba, zona de limpieza, ¿cierto? Esta es la interfase entre la pulpa y la espuma. Por eso, al lavar, yo obtengo una mejor ley, porque así no arrastro, no hay dilución, ¿cierto?, con material no concentrado. Aquí está la alimentación de la pulpa que viene del molino. Zona de recolección, donde las burbujas interceptan, donde las burbujas de aire interceptan las partículas útiles. Por aquí entra el aire, y por aquí abajo sale el relave o las colas. Es una planta típica, ¿cierto?, en AutoCAD. Estos son los espesadores que me permiten después aprovechar al máximo el agua antes de arrojar los relaves. Y ahí se ven celdas convencionales y también columnas de flotación. Esas son columnas de flotación y estas son celdas convencionales. Aquí hay columnas de flotación y aquí hay celdas convencionales. Ahí están las columnas de flotación y aquí veo celdas convencionales. Entonces hay varias etapas de flotación. Por ejemplo, primero viene la flotación convencional, después viene la cleaner y después la recleaner. ¿Qué significa eso? Que tratan los relaves que me arrojó esta zona. Tratan los relaves primero en esta zona, los relaves que me generan estas celdas, las tratan acá y después los vuelven a tratar para asegurar la mayor recuperación y la menor pérdida de mineral útil. Estas son otros tipos de celda, pero estas las vamos a ver más adelante, ¿ya? O por hoy día las vamos a dejar hasta acá. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá por hoy.